Gloria a Dios. Hechos capítulo 7, versículo 55. A 60. Pero ponerme primero el título, por favor. Derecho al nombre. Derecho al nombre. Y vamos a ver, vamos a entender y realmente que Dios nos dé la seguridad y no salgas de aquí si no tienes la seguridad que tienes derecho al nombre. Y el derecho no te lo doy yo. El derecho no te lo da la iglesia. El derecho no te lo va a dar un certificado que pueda emitir la iglesia. Solamente hay alguien, hay uno que puede darte ese derecho al nombre. Y hermanos, eso es clave y es vital. ¿Cuántas veces estamos intentando algunos en diferentes aspectos? Por ejemplo, hace poco vino Gabriela, para no buscar otro ejemplo, porque tenía que formalizar su DNI español y su pasaporte para que le diera derecho, y ella decía, uy, voy a entrar ya, porque así menos problemas, a Turquía con el pasaporte español. Ahora, llegó a alcanzar el derecho de tenerlo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo ya lo tengo, lo ejerzo. No puedo ejercer un derecho que no tengo. Aunque pueda incluso a veces estar ahí, aunque puedas incluso llevar años viviendo, residiendo en España, no tienes el derecho de ser español. ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy diciendo esto para hacer sentir mal a nadie. Simplemente estoy recordando un aspecto legal. Es así. Y punto. Y uno tiene que tener el derecho para poder ejercer el derecho. Y hermanos, tenemos que salir de aquí con la convicción que tengo derecho al nombre. Una vez más vamos a leer en Hechos acerca de la vida de Esteban. Hechos versículo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos. Señor, santifica tu nombre en medio nuestro. Que seas tú, Señor, hablando, trayendo revelación. Señor, que por encima de la capacidad humana, Señor, la mía en este caso, de poder expresar, de poder traer conocimiento, que sea tu espíritu trayendo revelación. Abriendo los ojos, Señor, poniendo al descubierto, Señor, siendo luz en medio de la oscuridad. Glorifícate, oh Dios. Glorifica tu palabra, Señor. Glorifícate, oh Cristo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén, amén. Seguimos con Esteban. Queremos seguir acercándonos a este ejemplo para todos nosotros. Pero también recordemos que justamente antes estábamos hablando de lo que es auténtico y de lo que es no auténtico, de lo que es falso. Hablábamos de que estamos rodeados de falsedad. La falsedad está ahí, acampa, y cada vez más va a ser más fuerte. El desafío que desde los siglos establecido desde ese momento es entre la verdad y la mentira. Cuando la verdad, la palabra de Dios fue tergiversada, fue adulterada, fue fornicada, fue reinterpretada según el egoísmo o el propio interés. No con que Dios os ha dicho, y entonces tergiversamos, adulteramos y surge la mentira, la falsedad y el engaño. Pero no solamente estamos rodeados de falsedad y engaño, hablamos de falsos cristos que se levantarán, rodeados ya de falsos profetas y falsos apóstoles. Incluso Pablo en aquel tiempo ya hablaba que estuvo en peligro de falsos hermanos.
La falsedad está ahí, pero no solamente nos rodea, sino que subyace en el corazón de cada uno de nosotros. La falsedad está ahí, subyace hasta que Cristo venga, hasta que seamos transformados, aleluya. Mira, y nuestro cuerpo y nuestro interior sea transformado a la verdad, a la auténtica palabra eterna, aleluya. Hasta ese momento tú y yo combatimos interiormente porque el corazón del hombre es engañoso. Sí, como decimos muchas veces, puedo ser muy sincero, pero puedo estar muy sinceramente equivocado. Aleluya, la sinceridad no es un grado en sí mismo, no es una fortaleza, ¿verdad? Pero, insisto, podemos a veces creernos nuestras propias falsedades. Hay falsedad, aleluya, y somos continuamente la tensión interior, la tensión exterior es el conflicto, es el pulso entre la verdad y la mentira, que incluso, insisto, está en nuestro interior. La tensión, ¿verdad? ¿Quién va a prevalecer? Y tenemos que permitir que la verdad, si permanecemos en Cristo, en su palabra, Él dijo que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres desde nuestro interior. Porque nadie puede dar lo que no tiene. De tu interior correrán ríos de agua viva, y si tú vences interiormente toda falsedad, desde tu interior emanará la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Y también hablamos que incluso hace 2 domingos, ya que el domingo pasado tuvimos un culto especial, domingo de resurrección con los jóvenes y adolescentes, pero hace 2 domingos hablamos que justamente la falsedad se disfraza de mediocridad. Se disfraza de mediocridad para venderse como lo mejor o por lo menos lo correcto. Y decíamos, ¿verdad? Hablábamos de la iglesia del sándwich mixto. Está bueno, está rico, ¿verdad que sí? Pero decíamos, oye, ¿quién pondría un sándwich mixto como menú, ¿verdad? Como menú de bodas el día que se casa. ¿Por qué? Está bueno, pero es mediocre. De la media, del montón. Y la sensación que tienes a tu alrededor es que no importa donde quieras masticar, donde quieras morder, todo te sabe a sándwich mixto, a mediocridad. Incluso te digo algo, a veces uno mira alrededor y dice, wow, qué mediocridad. Y decíamos, oye, ni Cristo fue mediocre y desde luego Esteban no fue mediocre. Es interesante que se le menciona el primero en la lista y solamente de él dice Esteban, coma. El primero que se menciona, Esteban, coma, lleno del Espíritu y lleno de fe. ¡Aleluya! No queremos estar en la media, queremos romper la media. ¿Y qué hace Dios? Oye, siempre levanta hombres y mujeres que van a liderar, que van a destacar, que van a ser heraldos, que van a ser ejemplos para romper la media. La única forma que hay de romper una media es poner otros elementos más altos para que así suba la media. Y hermanos, ¿cuántas veces el enemigo quiere? No, si todo el mundo lo hace así, si así viven todos la fe, si así viven todos socialmente. Pero Dios te dice, yo quiero que tú destaques, que tengas excelencia, que no te conformes, que no sepas a sándwich mixto, aleluya, sino que rompas con la mediocridad, que haya en ti excelencia para que tú arrastres a los que te rodean hacia algo más alto. Aleluya. No busques en tu vida, no busques un referente más bajo que tú. Siempre busca un ejemplo más alto. Y cuando diga mía, me estoy equiparando a este, pues busco a otro. Y qué bueno que siempre tendremos el ejemplo del Espíritu Santo. Aleluya. No te conformes, pero la mediocridad acampa, aleluya. Y lo vemos en la sociedad, lo vemos en muchos aspectos, la mediocridad. Sí, más o menos, mucha tecnología. Hemos avanzado, si nos hubieran visto nuestros abuelos hace 50 años. Pero había a lo mejor más excelencia de vida social en aquel tiempo que lo que hay ahora. Pero ahora todo se diluye. Eso sí, entretenidos con pan y circo, pero mediocres. Sin sustancia, sin ser sal. Y Dios no se conforma. Dice, yo quiero que tú destaques, que destaque donde te he puesto, en la universidad, en el trabajo. Tú no puedes ser igual que los demás. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Esteban. El nombre griego de Esteban es Estéfanos. Estéfanos. Estéfanos viene de la raíz primera que es estefo, que significa rodear. Rodear. Y Estéfanos se aplica en el sentido de rodear a corona o a coronar.
Pero cuando tú buscas la traducción del nombre de Estéfanos, es traducido por coronado o por victorioso. Porque la palabra habla de aquel que va a ser coronado o que es coronado porque ha obtenido ¿qué? Victoria. Es el victorioso que es, aleluya, coronado, ¿verdad? Se le rodea de corona, se le rodea de excelencia, se le rodea de reconocimiento. ¿Y cuántos quieren un día que Dios te rodee de reconocimiento? Aleluya. Que diga buen siervo fiel, aleluya. Que no son palabras que dice cualquiera. Dios mismo está diciendo, aleluya, dentro de la eternidad, buen siervo y fiel. Aleluya. No hay mejor corona. Estéfanos fue coronado. Interesante su nombre. Yo creo que cumplió lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ser un coronado por el Señor. Bienaventurado aquel que resiste la tentación. No es simplemente la tentación. Mira pastor, quiero dar testimonio. Ayer resistí la tentación. Me pusieron 3 pasteles, comí solamente 1. Oye, eso es sabiduría, eso es un poco lógico, un poquito inteligente. Es la tentación de la vida. Es la tentación continua de no vivir por mi propio yo, por mi ego, siendo un egoísta. Es la tentación, aleluya, de no sucumbir, aleluya, a mis placeres. Aleluya, la tentación continua de vivir por y para la gloria de Dios. Bienaventurado aquel que sea coronado, que sea un Estéfano, aleluya. Pero es interesante, yo no sé, hay una relación siempre con el nombre. No sé, ¿verdad? Hay algo interesante como el nombre implica realmente propósito. Y aquí desde luego está en Estéfanos se cumplió, se consumó. Y digamos, no sé si hizo honor a su nombre o que ya su nombre estaba determinando su vida y propósito. Interesante, pero desde luego, digamos, culminó bien. Aleluya. Indudablemente el nombre no es cualquier cosa. Y tenemos que recordar que Dios es celoso de la gloria de su santo nombre. Si aquí es un ejemplo y vemos, wow, cómo se cumplió, cómo realmente en Estéfanos, y recordemos que su nombre era griego, él no tenía un nombre hebreo, porque él era judío griego. Él era, digamos, el resultado de la diáspora. Por eso las viudas de los griegos estaban siendo descuidadas y eligieron estos diáconos. Uno de ellos era prosélito, o sea, nació gentil, pero se convirtió al judaísmo. Pero estos otros, como Esteban, no eran judíos, pero nacidos en otros países. Porque sabes que después de la destrucción de Jerusalén por Babilonia fueron expulsados, hubo una diáspora. Y muchos fueron hacia Babilonia, sí, pero muchos se dispersaron por otros lugares. Y aunque luego volvieron y hubo retornos con Esdras, con Nehemías, con todos estos, Zorobabel, pero venían de la parte de Babilonia. Pero había otros judíos que al final permanecieron en otras regiones que estaban bajo la influencia de la cultura griega. Y Pablo era de Tarso, su familia era de Tarso, constructor de tiendas, con ciudadanía incluso romana, como luego veremos. Pero ahí está, ¿verdad? Entonces Estéfanos era de aquellos que justamente de judíos de nacimiento, de religión y raza, pero que habían nacido y se habían criado en la cultura griega, en otras regiones. El nombre tiene importancia. Fíjate que incluso en Juan capítulo 12, versículo 28, hablando del nombre, y que Cristo mismo buscaba ¿qué? Glorificar el nombre del Padre. Dice aquí Juan 12, 28, Padre, glorifica ¿qué? Tu nombre. Glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cristo mismo era celoso, aleluya, no buscaba su propia gloria, pero siempre que el nombre de Dios, el nombre del Padre fuera glorificado.
Esto es muy importante. Hiciera lo que hiciera, Él iba a hacer algo. Y en ese momento, Señor, que esto redunde únicamente para gloria de tu santo nombre. Ahora entendamos algo. Vamos a seguir con ese sentido del nombre. En Mateo capítulo 16, versículo 24, hay algo muy interesante aquí. Hay un antes y un después. Es como si Cristo hiciera una línea, pero una línea no solamente en la tierra, una línea imaginaria, sino que cortó en la mitad la historia de la humanidad. Dice Mateo 16, 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Perdón, ¿qué he dicho Mateo? Juan 16, 24. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Los que estaban conmigo en la clase de hermenéutica saben muy bien cómo estuvimos estudiando este pasaje dentro del contexto de la enseñanza o de la escritura de Juan en su evangelio. Juan 16, 24. Hasta ahora, mira, hay un momento de decir, oye, irrumpe el nombre de Cristo. Irrumpe una nueva realidad. Hasta ahora, wow, qué importante. Oye, mira, antes había un sentido de revelación, había un sentido de dirección, pero hasta ahora, a partir de ahora, es en mi nombre. A partir de ahora es en mi nombre. Y hermanos, esto no es simplemente una frase que se pone al final de cada oración en el nombre de Jesús. Tiene una importancia capital y sustancial y vital. Y esto es lo que tenemos que ver y entender. Por ejemplo, hablando del evangelio, si tuviéramos que definir, si tuviéramos que sintetizar el evangelio, ¿de qué trata el evangelio? ¿A dónde apunta el evangelio? ¿Qué es lo importante del evangelio? El evangelio es el amor de Dios y el amor que Dios me tiene a mí. Sí, es el amor, la gracia de Dios, pero no sabes una cosa, el amor de Dios, yo decía antes, no es un fin en sí mismo, es un medio. Es una puerta que se abre. Si no fuera por el amor de Dios, no podríamos nunca acercarnos a Dios. Pero el amor de Dios es una herramienta, es un don, aleluya, es una gracia que se habilita, pero no es un fin en sí mismo. Y tú tampoco eres un fin. El evangelio no es que Dios gravita alrededor de ti y de tus necesidades. El evangelio no es para que tú te sientas bien. El evangelio no es para que tú alcances los anhelos de tu corazón. El evangelio no es la muleta que te ayuda simplemente en momentos o que te va a suplir lo que necesitas. El evangelio es otra cosa. Es otra cosa. Y vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a leerlo en la propia escritura. En Hechos capítulo 4, versículo 18. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es la esencia del evangelio? Y quiero hablarte justamente del evangelio. Así, esta sección de mi mensaje lo he titulado El evangelio del nombre. El evangelio del nombre. Hechos capítulo 4, 18. Llamándolos, les intimaron, los amenazaron. Oye, va la primera. Que no llegue a la tercera. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estaban anunciando? ¿De quién estaba hablando? El evangelio alrededor de qué gravitaba, del nombre de Jesús. Luego después, Hechos capítulo 5, versículo 40. Hechos 5:40, ahí ya no solamente les amenazaron y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de que, ahí ya les dieron, les azotaron. Después de azotarlos, les intimaron, una vez más como amenazando, que no hablasen en el nombre de Jesús. El evangelio, ¿hacia dónde apuntaba? Es en el nombre de Jesús, y yo quiero llamarlo el evangelio del nombre. Y tenemos que reflexionar hasta qué punto el evangelio que se predica ha perdido la sustancia, ha perdido la esencia, y es todo menos el evangelio del nombre. Del nombre. Y vamos a ver lo que implica. Fíjate que incluso Pablo da testimonio de lo que hizo y predicaba. Hechos 9:27. Hechos 9:27, hablando de la vida de Pablo.
Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, hablando del nombre de Jesús. Porque como vamos a ver, yo puedo estar hablando del nombre de Jesús y no estar en el nombre de Jesús. No sé si me entiendes. Oh, sí. ¿Recuerdas aquellos que dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos? Y el Señor les dijo: ¿qué? No os conozco. Se puede usar el nombre de Jesús, se puede usar el nombre de Dios y no vivir bajo el nombre. No tener derecho al nombre y no tener la autoridad del nombre. No os conozco. Porque si nos conociéramos seríamos uno y seríamos una sola carne, un solo espíritu. Y si yo viví por la gloria del nombre de mi Padre, tú deberías vivir por la gloria del nombre de mi Padre a través de mí. ¿Me entiendes? No te conozco. Usas mi nombre, pero no estás bajo mi nombre. Usas mi nombre, pero no estás bajo mi nombre. Qué interesante, ¿verdad? Dice que hablaba valerosamente en el nombre de Jesús. Y fíjate que él lo había perseguido. Él mismo dando testimonio de su propia vida. Lo podemos leer en Hechos capítulo 26. Hechos 26, 9. Él da testimonio de su vida y él dice: yo ciertamente había creído, yo estaba engañado. Yo era muy sincero y estaba bien decidido y encaminado, porque sí lo creía que era lo correcto. Y fíjate que dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas, dice, contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Wow! Hermanos, el evangelio que va a intentar ser amenazado, el evangelio que va a ser rechazado, el evangelio que va a ser perseguido, es el evangelio del nombre. Otros evangelios sucedáneos, humanistas, que gravitan alrededor de otras cosas menos del propósito y de la gloria del nombre de Dios, a veces, el enemigo casi dice: no van contra nosotros, pues estarán con nosotros. Como decía aquel, pues no están con nosotros. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre. Hermanos, es contra el nombre, porque en el nombre, en el evangelio del nombre, hay autoridad. Aleluya. La pregunta ¿es este el evangelio que creo? ¿Es este el evangelio que vivo y predico? El nombre. Y te digo algo: Dios es alfa y Dios es omega, y su nombre será el que será finalmente declarado y proclamado. Y Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, lo conocemos muy bien. Por lo cual Dios, hablando de la obra de Cristo, entonces Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? ¿Qué le dio? Un nombre que es sobre todo nombre. Todo aquello que tiene apariencia de, todo evangelio que tiene apariencia de, todo hombre que tiene apariencia de, al final todo hombre o todo nombre va a ser subyugado ante el nombre con mayúsculas. Todo nombre, ¿verdad? Dice: hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora quisiera recalcar algo. Lo hemos mencionado antes. Dios es celoso de la gloria de su santo nombre. Dios es celoso. Insisto, la gracia y el amor de Dios no es un fin en sí mismo, es un medio para acercarnos a la gloria de Dios y al propósito de vivir por y para la gloria de su santo nombre. Pero Dios es celoso. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Wow. Porque Jehová, cuyo nombre es celoso, y vuelve a insistir, Dios celoso es.
¿Celoso de qué? De su nombre. De su nombre. Cuyo nombre es celoso. Éxodo 39:25. Me mostraré celoso por mi santo nombre. Me mostraré. Si tú has de ver algo de mí, si algo va a ser revelado de mí, me mostraré que soy celoso por la gloria de mi santo nombre. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Este es mi nombre. En Ezequiel 36, Dios mismo declara: y santificaré mi grande nombre. Ezequiel 36:23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. Esta mañana cuando estaba compartiendo esto me acordé, no lo tenía en mente, pero me acordé en ese momento porque volví a recordar esa imagen que una vez he compartido con vosotros, pero hace muchos años, bastantes. Estábamos, mi esposa y yo fuimos a una conferencia europea y una joven compartió una visión que tuvo y dice que vio el rostro de Jesús, pero que estaba manchado, pero de algo muy sucio. Es como, ¿te imaginas un pozo negro? No sucio, mira, me he rozado aquí con un tiz, no me he tiznado, mira, tenía un carboncito, he hecho barbacoa y se me ha quedado aquí. No. Estaba sucio de estercolero, sucio de alcantarilla, muy sucio. Y la palabra que escuchamos, la palabra que recibió de parte del Señor que nos compartió, es que la iglesia, la gente no puede ver porque la iglesia ha ensuciado el rostro de Cristo ante la sociedad. ¡Wow! Porque Cristo es atractivo. La gente quería estar con Jesús, pero a veces con nuestra torpeza, la torpeza del hombre, porque a veces tenemos esa virtud que lo que tocamos lo estropeamos, bien intencionadamente, pero con un corazón engañoso, y al final lo estropeamos. Y a veces buscamos otras glorias, otros propósitos. Lo cierto es que la gente rechaza. La gente no quiere. Y la voz que escuchamos es que se nos dijo: tenemos que recuperar el rostro de Jesús ante la gente. La gente quiere ver a Jesús. Quieren que se les dé a conocer el nombre. No me hables de nada más, háblame del nombre. Preséntame a Cristo. Pero ¿cómo es? No hace falta ponérselo fácil ni vender la moto. A veces pensamos, no, es que si le hablo, mira, no te preocupes, háblale del evangelio del nombre. Presenta a Cristo, que su nombre sea glorificado, y deja que Él se revele. Cuando buscamos que Él sea santificado, wow. Y santificaré mi nombre, profanado, ensuciado, enturbiado entre las naciones. Y sí, a veces algunos están pensando que en los últimos tiempos quien más va a emerger es el anticristo. No te preocupes, que en los últimos tiempos la iglesia gloriosa, remanente santo, que seamos parte de ello, va a dar a conocer, bajo la unción del Espíritu de Dios, al Cristo vivo, glorificando y dando a entender su nombre. Pero su nombre va a ser vindicado. Algo interesante que nos habla, no hace falta que busquéis o que leáis, pero en Hebreos 12:14, ¿sabes una cosa? Bueno, no, perdón, me he saltado uno. ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Oh, suena bonito. Es una frase bonita para decir. ¿Tú te crees que Dios nos enseñó una letanía? ¿Tú te crees que no es simplemente una frase o realmente tiene profundidad? Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que me viene a la mente, lo primero que sale por mi boca es: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Santificado. En lo que voy a orar después, santificado sea tu nombre. En lo que no conozco, santificado sea tu nombre. Señor, santificado sea siempre tu nombre. Soy celoso por la gloria de tu santo nombre. No es una frase bonita, tiene que ser una profunda convicción. Y hermanos, ya hemos leído que Dios es celoso de la gloria de su santo nombre.
Dice Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué implica? Si alguien me dijera, bueno, Fernando, ¿cómo me santifico? ¿Qué es vivir en santidad? ¿Cómo podemos santificarnos? Pues mira, te voy a mostrar algunos ejercicios espirituales. Haz esto, te voy a regalar un cilicio que te golpees o te lo ajustas al cuerpo, y cuando notas que viene la tentación te lo aprietas más fuerte. Porque la letra con sangre entra, que digo, no, ¿es eso? La única forma de santificarnos, sin santidad nadie verá al Señor, es vivir santificando siempre en nuestras vidas el nombre de Dios. Es ser celosos por la gloria de su santo nombre. Hermanos, cuando alguien vive por la santidad de su nombre, enfrentará de pronto una situación y, ¿sabes?, la va a vencer, porque tiene una profunda convicción y su corazón está inclinado a santificar su nombre. ¿Tú te crees que tendrá problemas de vencer algo? No, porque ya vive, porque está inclinado, porque realmente es su sentido de vida. Vivo por la santificación de su nombre. Señor, ¿esto te santifica? ¿Realmente tu nombre es glorificado en esto? Y sin santidad nadie verá al Señor. Aquí la santidad no es intentar hacer obras religiosas. Aquí la santidad que nos llevará a la presencia de Dios es haber vivido por la santificación continua de su santo nombre en nosotros. Eso nos habilitará las puertas a su presencia. Volvamos a Esteban. Uno dirá, bueno, ¿no estábamos en Esteban? Bueno, pues sí, vamos a Esteban, porque aquí encontramos algo muy interesante. Hechos, Hechos 7. Aleluya, gracias Dios. Hechos 7, versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él, ¿qué hacía? Él invocaba y decía, Señor Jesús. Qué increíble, no sé si te impacta a ti, pero es increíble cuando entiendes lo que aquí está ocurriendo. A veces leemos las cosas tan rápidamente que no vemos lo que hay de profundidad en ello. Es como cuando a veces orando decimos, Señor, 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 y no me paro a pensar, realmente Él es el Señor. Porque Dios es celoso de su santo nombre y no tomarás el nombre de Dios en vano. No simplemente decir Jesús por decir Jesús. Que no se encuentre vanidad en tu boca cuando digo Jesús. Y cuando este hombre, Esteban, está diciendo, Señor Jesús. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque como vamos a ver, tenía derecho al nombre. Dice, invocaba. 2 veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Una aquí. Invocaba, que es la palabra epikaleo. Kaleo significa llamar, pero epi es como por encima de la voz, por encima del llamado, por encima de esa palabra. Epi es por encima. Por eso se dice dermis y epidermis, porque está por encima. O por ejemplo, cuando se habla de episcopos, es epi y escopos. Escopos es ver, ahí viene la palabra escopeta, y epis, teniendo más altura. No puedes mirar a la misma altura. Si eres del montón, vas a ver igual que todos, pero ten un poquito más de altura, epi, para poder ver con mayor profundidad. Epikaleo. Y hermanos, aquí es muy interesante porque es la voz que declara, pero él se sube, él está encima de esa palabra, encima de esa voz, con derecho. Invocaba. La segunda vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento es cuando Pablo ha sido arrestado después de su tercer viaje misionero, ha ido a Jerusalén para llevar la ofrenda que habían recogido para los hermanos que estaban en Judea y Jerusalén. Y es arrestado en el templo.
Y es llevado y finalmente es llevado ante Festo, que es el gobernador, pensando los judíos que iba a ocurrir como con Jesús, que le llevaron ante Pilatos. En este caso era Festo. Pero ¿qué hace Pablo? Tal vez un golpe de efecto que nadie se lo esperaba. ¿Qué es lo que dice Pablo en un momento? Apelo al César. Es que era romano. Es que tenía ciudadanía romana. Y según la ley romana, él tomó la ley romana y la aplicó. Apeló al César, invocó al César. Y la cuestión es que no se rieron en su cara, porque ser ciudadano romano en aquel tiempo no era cualquier cosa. Y podía en derecho invocar al César. Yo me pongo encima de mi derecho legal e invoco al César. Apelo al César, me pongo encima. Ahí había propósito de Dios, por supuesto. Claro que sí. Y Festo le dice: al César has apelado, al César vas a ir. Y lo envían. Fíjate, hicieron un gasto de barco, soldados que le custodiaban. No importa, porque la ley. Y tenía derecho. Y nadie se lo podía quitar. Y él lo usó y lo vindicó. Apeló al César, invocó al César, se puso encima de ese derecho legal y nadie se lo podía quitar. Si alguien hubiera hecho eso no teniendo derecho, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran reído de su cara y le cortan la cabeza. Como aquellos, ¿verdad?, que hijos de Esteban, que quisieron echar demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero es el nombre de Jesús, debe tener una magia aquí la cosa. Y le dice el demonio: oye, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Estás ejerciendo un derecho que no tienes. Perdona, que tú no tienes derecho, que te has subido encima de algo que no te sustenta, que no tienes derecho. Y el demonio saltó sobre ellos. Saltó sobre ellos. Porque ejercieron un derecho que no tenían. Derecho al nombre. Y ahí vemos a Esteban. Wow, me encanta. Hermanos, no importa lo que tú y yo podamos pasar en la vida, por encima siempre está Dios y el nombre de Dios y el evangelio del nombre. Y lo que hace Esteban, no importa, estaba siendo apedreado en ese momento y él invoca, él pone su alma, él pone su ser sobre el nombre y dice: Señor Jesús, yo no sé si a ti te impresiona eso, pero yo veo un hombre, veo la gracia de Dios, pero sobre todo veo el derecho legal. Aquí hay un hijo y tiene el derecho y se ha puesto encima del nombre. Y con derecho después dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Lo dice así? Sí. Recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Tenía derecho. Invocó y se puso encima de esa voz. Tenía autoridad. Y sobre esa voz, sobre ese nombre, podía descansar. Por fuera me pueden estar apedreando, por fuera puedo sufrir cualquier cosa, pero yo sé que estoy siempre en el nombre de Jesús. Hermanos, los que tienen bajo sus pies el fundamento del nombre podrán enfrentar lo que sea y prevalecerán. ¿Y sabe lo que estaba ocurriendo en ese momento? Que Dios estaba glorificando su nombre en la vida de Esteban. ¡Wow! ¡Wow! Yo he vivido por este evangelio, el evangelio del nombre. Padre, glorifícate. Y al ponerse bajo el amparo del nombre es un derecho, pero también una forma de decir que tu nombre es lo que sobresalga, que tu nombre es lo que sea visto, que tu nombre es lo que prevalezca. Hermanos, tú y yo podemos ser consumidos por las pedradas o las llamas o las circunstancias de la vida, pero el nombre de Dios permanecerá en nosotros. Nos querrán anegar con agua o quemar, como dice la Biblia, podemos pasar por fuego, por agua,
pero si estamos en el nombre prevaleceremos. Ahora bien, Él murió, mejor dicho, no quiero emplear la palabra murió, porque como decía hace unos domingo pasado, interesante que en el creyente no se utiliza el término morir. Ya hay vocablos, hay un argot que no aplica en un hijo de Dios. Un hijo de Dios no muere, duerme, entrega su espíritu, entra en el descanso de su Señor. Porque morir significa separación, y yo separado nunca estaré de Dios. Mi espíritu está en Él por la eternidad. Un hijo de Dios, hay vocablos, los empleamos, yo sé que sí, vale, pero a veces el que lo empleemos no significa que se aplica. Durmió en los brazos del nombre. ¿Por qué? Porque tenía derecho. Festo reconoció: tienes derecho. Y el cielo y la tierra, el infierno y el cielo reconocieron el derecho de Esteban. Estaba sobre el nombre. Cierra tus ojos en donde estás. Derecho al nombre. ¿Tendré yo derecho a invocar, a apelar el nombre? Con autoridad me amparará las leyes del reino de los cielos. Tengo yo derecho. He vivido o estoy viviendo el evangelio del nombre, porque el evangelio no es otra cosa que vivir el nombre y la gloria del nombre y presentar el nombre, y no es otro que Cristo. Es la esencia, la sustancia, es Él y todo lo que Él entraña. He vivido o estoy viviendo el evangelio del nombre. ¿Está el nombre de Dios siendo santificado en mi vida? Si respondemos estas preguntas, podremos saber si tengo derecho o no al nombre. Cierra tus ojos y no sé si Samuel pasa o músicos. ¿Sabes una cosa? Quiero guiar, o que nos guiemos mutuamente, pero quiero guiarte a esta reflexión. Hubo un momento en la vida de Esteban. Su nombre ya declaraba algo, pero tenía que estar no simplemente bajo el sentido de llamado profético de su propio nombre, sino bajo el nombre, que es sobre todo nombre. Tal vez tú y yo buscamos hacernos un nombre, pero al final tenemos que vivir solamente por el nombre de Dios. Pero hay cada uno en su interior reflexionando. Quiero decirte y preguntarte, ¿tienes tú el derecho de invocar el nombre de Dios? ¿Tendrás el derecho en cualquier momento de subirte encima de ese nombre y saber que lo ejerces con derecho? El nombre de Jesús no es una magia, no es un abracadabra que simplemente por decirlo no. Ya hemos dicho, el nombre de Jesús fue usado, pero aquellos hombres no vivían bajo la autoridad de ese nombre y para la gloria de ese nombre. ¿Tendré yo derecho? Mientras cantamos esta canción, si alguna persona hay, no sé en qué punto estás, pero estás en esa disyuntiva. ¿Estoy yo bajo la autoridad de ese nombre? ¿Podré yo ejercer con total derecho la invocación de ese nombre? ¿El cielo y la tierra reconocerán que es verdad? ¿O seré ridiculizado y dirán, ¿dónde vas? ¿Dónde vas?
Si en ti hay una tensión, si en ti hay una duda, si en ti tal vez no has dado el paso, tal vez llevas un tiempo acercándote, escuchando de la palabra, pero hoy es el día donde con claridad, no es simplemente no le des un like a Dios. Dios no busca tu like, tu me gusta. Dios busca que vivas bajo su nombre, que lo ejerzas con derecho. Solamente así. Increíble. Y apedreaban a Esteban, mientras ¿qué hacía él? Él invocaba el nombre de Dios. Circunstancias exteriores muy duras. ¿Qué hago yo? Invocar el nombre de Dios. ¿Qué he vivido? Invocando, y lo puedo invocar y lo puedo apelar porque he vivido para la gloria de su santo nombre. Mientras estamos cantando, si hay alguien que quiere dar un paso, quieres tener esa seguridad, no sé, oremos juntos, puedes acercarte aquí delante. Yo no tengo ninguna, no, es tu decisión, pero juntos podemos acercarnos y poner en nuestras bocas el nombre de Jesús. Buscar que ese nombre sea realmente lo más importante en nuestras vidas. Búscalo, afírmalo, que esté con contundencia en ti. Amén.